El día de hoy vamos a tocar un tema que es el síndrome purpúrico. Es una patología relativamente frecuente en las emergencias de pediatría en hospitales de cualquier nivel, ¿no? Muchas veces se manifiestan por lesiones en piel que llaman la atención a la mamá y suele ser el motivo principal de consulta la mayoría de veces, ¿no? Es que la mamá acude por este tipo de lesiones. Cuando ustedes escuchan síndrome purpúrico, eh, ¿qué características pueden, que se les viene a su mente? ¿Qué entienden por síndrome purpúrico? Sí, doctor, buenas tardes. Yo entiendo como si fueran manchas violáceas que podrían aparecer en la piel. Bueno, eso es Muy lo que a mí bien, me Jordi. suena. ¿Alguna característica de estas manchas violáceas? ¿Todas son iguales? ¿Hay diferencias? Bueno, supongo que depende de la patología en sí, ¿no? Pero dependiendo de la enfermedad, las características variarían. Ya. A ver, ¿cómo? Vamos a ver. Ángela Ruiz no está porque levantó la mano, creo, estaba presente Ángela Ruiz Canchujar. Doctor, ¿Qué características reconoces en el síndrome purpúrico? ¿Cómo puedes ver tú las lesiones? ¿O cómo mm, podrías ver las lesiones? sí, doctor. Bueno, en este caso pueden ser lesiones que pueden ser, bueno, como mencionó mi compañero, no manchas, pueden ser petequias, pueden ser equimosis, y Pero antes depende, que me ¿no? Por digas ejemplo, petequias, ¿cómo es una petequia? ¿Cómo son bueno, una petequias? petequia son lesiones puntiformes pequeñas, ¿no? Que son de variable de tamaño, pero de más o menos 2, 3 milímetros, no muy grandes, y van a, por ejemplo, esas no ceden a la digitopresión, que serían Ujú. características del síndrome purpúrico, ¿no? Igual, por ejemplo, Ya, las equimosis serían hematomas superficiales que no tienen relieve y que para que sea parte de la púrpura no sobrepasan la piel. También ya, muy bien. podemos ver, ¿no? Porque, por ejemplo, el síndrome purpúrico puede ser trombocitopénico o no trombocitopénico, y si hubiera una trombocitopenia encontraríamos de repente sangrado en las gíngimas, ¿no? En las encías, o sangrado mucocutáneo, epistaxis, y se podría englobar de esa manera. Muy bien, Ángela. Entonces, nos acercamos un poco a lo que es el diagnóstico de síndrome purpúrico, ¿no? Yo les recuerdo siempre las características del síndrome, ¿no? ¿Qué significa síndrome? Un conjunto de síntomas y signos que pueden tener diversa etiología, pueden ser explicados por diferentes etiologías. Entonces, en el caso de síndrome purpúrico, me están mencionando que corresponden a algunas lesiones en piel. Me decían que pueden ser puntiformes, de color rojito, pueden ser manchas más grandes de aspecto violáceo o morado, que pueden ser incluso abultadas, ¿no? En forma de un tumorcito, al que llamamos hematomas, ¿no? Y las que son planas llamamos equimosis, y esas pequeñitas podemos llamar petequias, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de lesiones de color rojo, morado, azulado, etcétera, que a veces cambia de color a verde, amarillo en el transcurso de los días, es que conocemos como síndrome purpúrico. Y tu compañera Ángela se aproximaba también a que las etiologías pueden deberse a varias causas, ¿no? Como por ejemplo una disminución de las plaquetas o alteración en la función de las plaquetas. También podría deberse a un trastorno de la coagulación, ¿correcto? A los factores de coagulación, deficiencia de alguno de ellos, etcétera. Entonces, son varias entidades nosológicas que nos pueden explicar el síndrome purpúrico. Ah, pueden ver allí en la imagen, por ejemplo, son los miembros inferiores de dos niños, ¿no? En las cuales en uno se pueden ver lesiones en menor número, ¿no? De aspecto violáceo, pequeñas, y en el otro, pues ven ya que son confluentes, dando imágenes mucho más amplias del compromiso de piel, ¿no? Del paciente. Este es un lactante, es un pequeño que también muestra lesiones purpúricas en miembros inferiores. Aquí vemos ya lesiones más amplias, extensas, vean la diversidad de color, ¿no? Pueden ver color rojo, violáceo, morado,
verde, algunos lugares amarillos, como pueden observar. Creo que acá puedo poner el puntero, ¿no? Acá medio amarillo ya se puede ver, morado, violáceo, rojo, etcétera, ¿no? Acá medio verdoso en las periferias. Entonces son las características que manifiestan los síndromes purpúricos. Una de las cosas que quiero aquí, aprovechando las imágenes, decirles que cuando ustedes ven a un niño con lesiones petequiales predominantemente, estamos hablando de probablemente trastorno de plaquetas, una plaquetopenia severa, importante, un trastorno en la función de las plaquetas, ¿de acuerdo? En cambio, cuando notamos lesiones purpúricas más extensas, más amplias, como las que observamos en esta lámina, más probable se deba a trastorno de la coagulación, ¿ya? Es importante esa diferenciación semiológica en relación a la probable etiología. Ahora veamos la definición. Son lesiones producidas por la extravasación de las células sanguíneas, es decir, la salida de las células sanguíneas, principalmente los glóbulos rojos, fuera de los vasos sanguíneos, hacia las capas superficiales de la piel o de las mucosas. Al ser una salida de las células sanguíneas, no se va a alterar por la digitopresión, ¿no? No se va a alterar, ese color no se va a alterar por la digitopresión. Que sí se vería alterada, por ejemplo, si es un trastorno de vasodilatación capilar. Yo presiono los capilares y desaparece, porque solamente es una dilatación capilar. Pero en este caso hay ruptura de los capilares o los vasos pequeños que hacen que las células sanguíneas, principalmente los glóbulos rojos, se acumulen en el tejido dérmico y de la coloración que observamos, ¿no? Como causas enfocamos tres aspectos importantes a tener en cuenta. Uno, que ya lo hemos mencionado, las plaquetas, una alteración en las plaquetas. Y la alteración en las plaquetas pueden ser en número, porque disminuyen en un considerable número, o puede ser en función de las plaquetas. Son plaquetas que no tienen función de adherencia, de formar un trombo. También puede deberse a trastornos de los factores de la coagulación. O sea, hay ausencia de algunos factores de la coagulación que inhiben que se forme un coágulo y evite una pérdida del contenido de los vasos sanguíneos. Y también la tercera causa es de la pared vascular, es decir, los vasos sanguíneos se inflaman, dando un proceso inflamatorio como una vasculitis, y eso puede producir ruptura de sus paredes con pérdida sanguínea, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos las tres grandes causas del síndrome purpúrico. Las características, como ya ustedes lo han visto y se pueden ver en las fotos, son lesiones de piel, de la coloración que hemos mencionado, de una coloración variable, hemos dicho que va a rojo, morado, violáceo, verde, amarillo, etc. Que son bien delimitadas, que no desaparecen a la vitropresión por la explicación que les he dado, y la coloración es variable. La siguiente. Ya hablamos también de su tamaño, ¿verdad? Cuando hablamos de petequias, fíjense aquí en estas lesiones pequeñitas, ¿no? que se tienen que ampliar para verlas con claridad, se llaman petequias a las lesiones menores o iguales a 2 milímetros. Menores o iguales a 2 milímetros son petequias, a veces de 1 milímetro, la mayoría de veces. Y hablamos de púrpuras cuando son mayores de 2 milímetros. ¿No? Lesiones purpúricas son lesiones mayores de 2 milímetros, como pueden ver aquí en la fotografía. Y reservamos el término de equimosis cuando son mayores de 1 centímetro, ¿no? O sea, es decir, mayores de 10 milímetros. Y según la característica del tacto, pueden ser palpables o no palpables, ¿no? Las palpables generalmente corresponden a aquellas lesiones purpúricas secundarias a inflamación de los vasos sanguíneos, es decir, hay inflamación de los vasos sanguíneos en el caso de las vasculitis, ¿no? Y las no palpables son aquellas pues que se ven generalmente en trastornos plaquetarios o de la coagulación. Diferenciar que en los trastornos de coagulación puede haber algunas lesiones tan grandes
que se forman hematomas, ¿no? Y los hematomas pueden ser palpados como una tumoración, ¿no? Haciendo esa diferenciación. Entonces, en el primer rubro que hemos visto, hablábamos de los problemas plaquetarios, ¿no? Es una de las principales causas del síndrome purpúrico, es un problema de plaquetas. Y aquí tenemos que hacer dos diferencias. Las púrpuras trombocitopénicas, es decir, púrpura causada por una disminución en el número de las plaquetas, y las púrpuras trombopáticas o plaquetopatías, que son aquellas púrpuras que no hay una alteración en el número, pero sí hay una alteración en la función plaquetaria. Son unas plaquetas perezosas que no funcionan, no cumplen su objetivo de generar el trombo de fibrina. ¿Ya? Entonces, las púrpuras trombocitopénicas hay que diferenciarlas en dos tipos. La trombocitopenia inmune, que es una causa muy frecuente en la edad pediátrica, que ya la trataremos en aparte, al final de luego, y la trombocitopenia que no es inmune. Y en esto de la trombocitopenia no inmune, nos referimos a un defecto en la producción de la médula. Por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen leucemias, o tienen aplasias medulares o infiltración por cualquier tumor a nivel de la médula ósea, no se está produciendo plaquetas. Por lo tanto, genera una trombocitopenia que se manifiesta con petequias. También podemos tener algunos casos de aumento de la destrucción de las plaquetas, ¿no? Esto lo vemos mucho en algunas enfermedades que se caracterizan por hiperesplenismo, en el cual el vaso está grandemente aumentado de tamaño, como por ejemplo en estas enfermedades como la Epstein-Barr virus, por ejemplo, ¿no es cierto? El calazar, la leishmaniosis, entonces generan hepatomegalías importantes, plenomegalias importantes, hepatomegalia también, y a nivel del res hay un secuestro de las plaquetas, por lo tanto las plaquetas no disminuyen su número en la periferia y generan a veces dimensiones importantes que pueden llevar a lesiones purpúricas. Y esto se ve como alteración en la distribución plaquetaria, ¿no? Se están secuestradas en el vaso, ¿no? Y existen algunas trombocitopenias congénitas, es decir, por una alteración propia congénita, tienen una disminución de plaquetas, y son enfermedades bastante raras, bastante raras. Las más frecuentes en los niños es la trombocitopenia inmune, y de las no inmunes, las que son más frecuentes son los defectos en la producción medular y el aumento en la destrucción también. Las púrpuras trombopáticas o plaquetopatías, es decir, alteraciones en la función plaquetaria, son mucho más raras y pueden ser congénitas o adquiridas. Ahora vamos a las lesiones vasculares, ¿no? Las alteraciones vasculares, las vasculitis, por ejemplo, pueden ser de dos tipos, ¿no? Los problemas vasculares pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos. Las hereditarias, pues también son raras, no son enfermedades frecuentes que veamos. Dos de las características, la telangiectasia hemorrágica hereditaria y el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Son dos que ustedes pueden revisar. Y las adquiridas son las más frecuentes en edad pediátricas, y a la cabeza están las púrpuras inmunológicas. Las púrpuras inmunológicas de Henoch-Schönlein, ya ustedes han oído hablar seguramente de ellas y lo vamos a tratar también acá aparte. También las púrpuras infecciosas, es decir, cuando existen cuadros sépticos, por ejemplo, existe inflamación a nivel vascular, se generan vasculitis y lesiones purpúricas. También se ha descrito algunos medicamentos que pueden producir lesiones purpúricas. Y el otro grupo de causas son las alteraciones de la coagulación, que también la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Las hereditarias y las adquiridas. Las hereditarias están las grandes más conocidas en edad pediátrica, la hemofilia A y B y la enfermedad de von Willebrand, que son las más frecuentes. También pueden presentarse déficits específicos de algunos factores, como de factor 7, de fibrinógeno, factor 5, factor 10, 13 o la protombina. Y las adquiridas vemos, por ejemplo, en el déficit de vitamina K. Y aquí hago un alto en lo que ustedes han aprendido en neonatología, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales ponemos a los neonatos vitamina K
al nacer, en la atención inmediata, es para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido por un déficit de vitamina K en la producción de las proteínas de coagulación a nivel hepático. Entonces, dentro de las adquiridas hay que tener en cuenta en la edad neonatal el déficit de la vitamina K. También cuando se trata de infecciones o cuadros sépticos, la coagulación intravascular diseminada lleva a un déficit de los factores de coagulación que genera un sangrado bastante importante. Alteraciones del hígado, que es el lugar donde se produce los factores de coagulación. Si hay hepatopatías, no hay producción de factores de coagulación y lleva a este problema. Las nefropatías también, sobre todo si a nivel de esas se pierden proteínas. Las neoplasias por infiltración a nivel hepático. O también algunos inhibidores adquiridos de los factores de coagulación. O cuando damos medicamentos, ¿no? Tipo heparina, ¿no? Y fibrinolíticos. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente con síndrome purpúrico en el consultorio de emergencia, tenemos que pedir algunos exámenes de laboratorio, ¿no? De ellos, importantes, no olvidarse el hemograma, principalmente para valorar el recuento de plaquetas. No olvidar pedir también el factores de coagulación, o sea, perfil de coagulación. Y dentro de los perfiles de coagulación existe lo que es el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina activada. El tiempo de protombina nos va a medir o nos va a evaluar los factores que son dependientes de la vitamina K, como el 2, el 7, el 9 y el 10, además del factor 5 y fibrinógeno. En cambio, la alteración del tiempo de tromboplastina activada nos mide los factores que no son dependientes de vitamina K, como los factores 8, 9, 11 y 12, la precalicreína y el quirinógeno de alto peso molecular. También medimos el tiempo de trombina, que nos valora cómo está el fibrinógeno. El fibrinógeno, la hiperfibrinolisis o heparina. Entonces, cuando nosotros valoramos un paciente que tiene síndrome purpúrico, le hemos hecho un perfil de alteración y encontramos que la alteración está en el tiempo de protombina, es importante porque el tratamiento que vamos a plantear es darle vitamina K, ¿de acuerdo? Para favorecer a estos factores dependientes de vitamina K. Ese es el enfoque terapéutico. En cambio, si nosotros vemos un paciente con alteración en el perfil de coagulación, en cual está alterado el tiempo de tromboplastina activada, el TTPA, el tratamiento propuesto es darle plasma fresco congelado, ¿no? En la cual se encuentran estos factores de la coagulación. Vamos a repasar dos entidades importantes, ¿no? De las plaquetopenias, dos entidades importantes en pediatría, son dos que he elegido, la púrpura trombocitopénica inmune, PTI, y la púrpura de Heno-Schönlein, ¿no? La primera, esta es una alteración de plaquetas, de plaquetopenia severa, y la púrpura de Heno-Schönlein, que es una vasculitis inmunológica. Entonces, el PTI, la púrpura trombocitopénica inmune, es un trastorno hematológico frecuente en la edad pediátrica. Lo vemos con relativa frecuencia. Todos los meses en la emergencia vemos un paciente con PTI que acude a emergencia. Un paciente nuevo o un paciente que ha presentado de nuevo la enfermedad, ¿no? Porque se puede repetir. Es el trastorno hematológico frecuente, se ve entre los niños de 2 y 8 años, ¿no? Entre 2 y 8 años de edad pediátrica. El curso suele ser benigno, ¿no? O sea, la mayoría se recupera y no más presenta. Pero 30% de los niños pueden tener un curso prolongado y el 5 a 10% de los niños pueden tener refractario, o sea, puede volver, puede recaer. Frecuentemente hay un antecedente de un proceso infeccioso viral o ha sido inmunizado con vacunas vivas atenuadas, ¿no? Recordarán ustedes cuáles son las vacunas vivas atenuadas. A ver, para que no se duerman, ¿quién me puede responder esa pregunta? María José. María José. Sí, doctor, por ejemplo, la primera que recuerdo que se le ponía es la BCG, que es la viva atenuada, ¿no?
Y luego también Ya, la muy APO, bien. La la APO, APO, la polio oral, es una ujú. viral atenuada, perfecto, excelente. ¿Cuál más? También la del rotavirus también es viva atenuada. Muy bien, ¿qué más? Y luego la varicela, la SPR y la antiamarílica. Muy bien, chicos, excelente. Sí, han estudiado su clase de vacunas. Muy bien. Exactamente, las vacunas vivas atenuadas son aquellas vacunas que pueden dar una mejor inmunidad, o sea, nos genera una inmunidad muy buena, porque son casi lo más parecidos a la gente real, ¿no? A la gente infeccioso real. Pero la desventaja es que puede dar en algunas personas susceptibles, ¿no? Lesiones como la púrpura trombocitopénica inmune. ¿De acuerdo? También hay que tener mucha precaución con este tipo de vacunas en los niños que son que tienen algún grado de inmunodeficiencia, como VIH, por ejemplo, o han estado en tratamiento con corticoides o con quimioterapia, ¿no? Porque sus defensas están muy disminuidas. Entonces, tener cuidado con eso. Siempre hay que tener en mente las vacunas vivas atenuadas. ¿De acuerdo? Y el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica inmune básicamente es un diagnóstico por exclusión. O sea, nadie va a decir de primera instancia es un PTI, ¿no? Hay que descartar que no haya otras enfermedades de fondo. Una de las enfermedades que tenemos que descartar siempre en la edad pediátrica que viene con púrpura por plaquetopenia es la leucemia, ¿no? A veces la manifestación inicial de una leucemia en los niños suelen ser las petequias, hematomas, equimosis, tienen plaquetopenia y a veces solo plaquetopenia y la mayoría de veces se asocian con pancitopenia, o sea, vienen plaquetopenia, anemia y leucopenia importante, ¿no? Y a veces leucocitosis con blastos, ¿no? Que sería lo más característico. Bien, entonces el diagnóstico es por exclusión, después de haber evaluado otras posibilidades diagnósticas. La fisiopatología de la PTI se basa en la destrucción acelerada y una producción inadecuada de plaquetas. O sea, hay un mecanismo inmunológico que va hacia las plaquetas, ataca las plaquetas como si fueran extrañas. O sea, la infección viral, ¿no? La patogenia viral dice pues que se desencadena una respuesta inmunológica contra el virus, pero que de alguna forma hay epítopes que coinciden con la membrana plaquetaria y considera las plaquetas como extrañas y haciendo una destrucción masiva de plaquetas, ¿no? Entonces, la producción de plaquetas ya no compensa la destrucción y se genera pues una caída de las plaquetas. Esta destrucción está mediada por autoanticuerpos, o sea, se generan autoanticuerpos y los mismos linfocitos también actúan como linfocitos T citotóxicos destruyendo directamente las plaquetas. Por lo tanto, es un trastorno autoinmune. autoinmune. Los criterios diagnósticos del PTI son recuentos plaquetarios menores de 100.000, ausencia de enfermedad infecciosa aguda intercurrente, por ejemplo, mononucleosis, hepatitis, varicela, porque si no, no sería un PTI, sería una manifestación clínica de la enfermedad. Estas enfermedades pueden cursar con plaquetopenia. Un parvovirus, por ejemplo, también puede dar plaquetopenia. Hay que descartar enfermedades infecciosas sistémicas, inflamatorias sistémicas, ¿no? Ausencia de enfermedad inflamatoria sistémica, como las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoide juvenil, etc. Porque si no, la plaquetopenia sería manifestación de la enfermedad autoinmune de LES o la artritis reumatoide juvenil. En el examen de médula ósea se observan megacariocitos de características normales o aumentados en el aspirado de médula ósea. La clasificación del PTI se hace en función al tiempo. Por ejemplo, decimos PTI de reciente diagnóstico, prolongada, crónica o recidivante, ¿no? ¿En qué consiste la de reciente diagnóstico? Es aquella que alcanza la remisión completa, ¿no? De 3 recuentos plaquetarios mayores de 100.000 antes de los 3 meses. O sea, es una PTI que dura menos de 3 meses. La prolongada es la que dura entre 3 meses y 12 meses, un año. La crónica es la que ya da pues plaquetopenias mayores a un año. Y la recidivante es la que remite, o sea, está normal, pero luego vuelve a aparecer.
La clínica del PTI básicamente son las lesiones dérmicas, ¿no? De petequias, siendo el principal problema el riesgo de hemorragia. O sea, el problema con la plaquetopenia severa es que puede haber hemorragia en cualquier parte del organismo. Cuando hay un mayor riesgo de sangrado, cuando hay riesgo de sangrado, cuando las lesiones, el recuento plaquetario son menos de 20.000. Cuando es menos de 10.000 ya es muy serio, y menos de 5.000 el riesgo de sangrado intracerebral incrementa notablemente, y eso puede ser causa de muerte por hemorragia intracerebral. La aparición son brusca de lesiones purpúricas, petequias, pueden haber púrpuras o equimosis, y puede haber obviamente sangrado en mucosas si las plaquetas son menores de 20.000. Las plaquetas mayores de 50.000 rara vez producen cuadro clínico, o sea, no va a haber petequias si las plaquetas son mayores de 50.000, es raro. El tratamiento del PTI básicamente es prevenir las hemorragias severas y conseguir una adecuada calidad de vida con la mínima toxicidad de la terapia. Y como es un cuadro inmunológico de destrucción de plaquetas mediadas por autoanticuerpos y linfocitos T citotóxicos, el tratamiento de elección son los glucocorticoides a altas dosis, en pautas cortas. También podemos usar como alternativa las inmunoglobulinas intravenosas. Entonces aquí el tratamiento es básicamente en primera línea los glucocorticoides a altas dosis y las inmunoglobulinas intravenosas. Esas son las dos mejores tratamientos. Las inmunoglobulinas se utiliza por vía endovenosa la dosis de 1 gramo por kilo por 2 días consecutivos, o sea, hay que darle doble terapia. Y son esquemas variados, ¿eh? Hay, por ejemplo, que dice que 1 gramo por kilo por 2 días consecutivos, o otra que dice 0.8 gramos por kilo en dosis única, ¿de acuerdo? Entonces, ahí cualquiera de ellos podemos utilizar. El tema de la inmunoglobulina es el costo, que son carísimos. Si un paciente pesa, por ejemplo, 20 kilos, estamos hablando de 20 gramos, las ampollas vienen de 5 gramos, tendría que tener 4 ampollas y cada ampolla cuesta alrededor de 5.000 soles. O sea, fíjense el costo que va a significar para el paciente. La inmunoglobulina, perdón, el último ítem decía que la inmunoglobulina anti-D, por ejemplo, que se usa endovenoso, que es de 50 a 70 microgramos por kilo, dosis única, esto se utiliza para pacientes RH positivos, no solo para RH positivos. El tratamiento del PTI decía que la base es el inmunoglobulina y los corticoides. Por su costo, los corticoides son de primera elección, ¿no? Y ahí utilizamos a manera de pulsos a altas dosis. De elección, la metilprednisolona, 30 miligramos por kilo endovenoso, que sea por 2 días o por 3 días consecutivos. También podemos usar la vía oral, la prednisona, de 2 a 4 miligramos por kilo por día, por 3 días, o la prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por día por 2 a 3 semanas. La recomendación general es que a todo niño con PTI aguda y cifras por debajo de 20.000, tratarlos con inmunoglobulina endovenosa y metilprednisolona 1 a 3 días. Y luego continuar con prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por día por 2 a 3 semanas. Esa es la recomendación general en púrpuras cuando son por debajo de 20.000, ¿no? Es a ir de frente con inmunoglobulina, con pulso corticoides endovenoso alta dosis y luego completar con vía oral por 2 a 3 semanas. Imagínense que ese paciente luego va a estar bastante inmunocomprometido, hay que tener mucho cuidado con él, alejarlo de personas que estén con síntomas infecciosos y obviamente no vacunarlos con vacunas vivas atenuadas, ¿no? Ahora, para terminar, vamos a hablar de la púrpura de Heno-Schollen, que les decía que es una vasculitis. Es una reacción de hipersensibilidad que afecta a los pequeños vasos de piel de la mucosa o también de los otros órganos, como por ejemplo el riñón o el intestino. Por eso que una de las características puede ser sangrado urinario o sangrado digestivo con dolor abdominal importante. Es muy frecuente en edad pediátrica, es una vasculitis leucocitoclástica, es decir, que inflamación y necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos que genera un aumento de la permeabilidad vascular con exudado y hemorragias en los tejidos, ¿no? Esta se caracteriza por ser una púrpura palpable. Vean, están las lesiones de púrpura palpable, en Heno-Schollen obviamente en la foto no van a poder palpar, pero se puede apreciar cierta
tumefacción de estas lesiones, de alguna de esas lesiones, ¿no? Sobre todo las más rojas, las que están más inflamadas. La etiología es desconocida, no se conoce la etiología de púrpura de Henoch-Schönlein. Frecuentemente hay antecedentes también, igual que el PTI, hay antecedentes de enfermedades virales previas o bacterianas de vías respiratorias o digestivas. Otros desencadenantes pueden ser fármacos como la penicilina, eritromicina, las quininas o exposiciones al frío o picaduras de insectos. Esta vasculitis es mediada por inmunoglobulina A de los pequeños vasos sanguíneos. La clínica de la púrpura de Henoch-Schönlein generalmente es un niño joven, es un poquito mayor que en el PTI. En el PTI hablamos de 2 a 8 años, aquí estamos hablando de 6 a 14 años más o menos la edad que se ve. El comienzo es brusco y casi siempre va con fiebre, porque es una inflamación de los vasos sanguíneos, hay fiebre. El brote purpúrico es simétrico, localizado en las extremidades inferiores o nalgas, ¿no? Generalmente ven las extremidades. Lesiones palpables. El brote se suele asociar con dolor abdominal y o poliartritis. La afectación renal es una glomerulonefritis generalmente asintomática que cursa con hematuria y proteinuria, ¿no? Vean, entonces, compromiso renal, compromiso abdominal y articular, asociado a lesiones purpúricas en piel que predominan en los miembros inferiores. Entonces, todo niño que llega a emergencia con lesiones purpúricas en extremidades, dolor abdominal o hematuria, pues tiene que estar en su diagnóstico diferencial la púrpura de Henoch-Schönlein. El tratamiento generalmente es autolimitada, suele resolverse espontáneamente. En casos aislados, la enfermedad puede adoptar un curso crónico que lleve a la insuficiencia renal. El tratamiento se indica si hay síntomas abdominales o articulares. Cuando solo son lesiones purpúricas, muchas veces solo se observa y suele resolver. Pero si hay síntomas abdominales como dolor abdominal importante o problemas articulares intensos, hay que darle corticoides y de elección en la prednisona. El pronóstico generalmente es bueno y la mayoría se recupera espontáneamente. Bien, chicos, muchas gracias. Si hubiese preguntas, por favor.